La muerte consecuencia se debe a una insuficiencia renal que tiene él, una enfermedad rara, que se puede deber a consecuencia del consumo de cocaína. Él era un consumidor de cocaína, igual que la novia, todos eran consumidores de cocaína. Y ella, cuando está internada a los 4 días, es a consecuencia de esa insuficiencia renal, a consecuencia del consumo. Ella no muere, él sí muere. ¿Cuál es la acusación? Los 3 funcionarios policiales le habían dado una furibunda paliza, lo torturaron y lo mataron. Esa era la acusación. Con esa acusación había una indemnización o un pedido de indemnización de 1.000 millones de pesos aproximadamente al día de hoy que la provincia tendría que pagar. Fíjense la novedad del caso de Yucatán, porque si bien hay que dudar de todo, como yo le digo, fíjense en esta causa donde con esos elementos que ya estaban incorporados previo al debate en la causa, el Estado estaba como creyendo. El propio Estado, como un organismo interno, estaba constituido como víctima. La Secretaría de Derechos Humanos estaba constituido como víctima, avalando una indemnización de un daño y perjuicio pedido por esta persona de X millones de pesos. Entonces, fíjense las dos caras de la misma moneda. Para mí, no hay elementos para pensar con esas testimoniales de la corrección de las intervenciones de la Fuerza de Seguridad. Y estas 3 personas estuvieron imputadas durante mucho tiempo de la comisión de un delito terrible, con todo lo que implica para el funcionario policial. Y el Estado apoyando mediante la Secretaría de Derechos Humanos constituida un querellante. Entonces, si uno ve las dos cosas, uno tiene que darse cuenta que las cosas no funcionan bien. Y si uno sabe que las cosas no funcionan bien, uno va a operar dentro de ese sistema. A ver, las disociaciones dentro de las instituciones, todas las instituciones, no fueron mejorándose en este tiempo. Y yo no veo por qué van a seguir mejorándose. ¿Por qué se van a mejorar? Discúlpeme, Gonzalo, si yo cuando le pregunto a usted qué es el delito, no me sabe contestar, porque usted va a ser el profesional que tiene que mejorar la institución. ¿Y por qué se va a mejorar si yo le tengo que dar el título aprobado a usted? Porque yo no estoy cumpliendo mi rol y usted tampoco está cumpliendo su rol. Entonces, yo no veo por qué va a mejorar esto. Y eso no significa que yo no crea que no va a mejorar esto. Son cosas distintas. Entonces, a mí me gusta ser pragmático, agarrar y decir, ¿por qué yo creo que va a mejorar? Porque veo gente que vale la pena para mejorar. Pero cuando yo veo que el nivel no... Porque rasgarse la vestidura es fácil. Es fácil criticar a Gonzalo. Es fácil criticar al presidente, al vicepresidente, al gobernador, a ese fiscal, a ese juez. La pregunta es, ¿yo soy mejor que ese fiscal y ese juez? ¿Yo soy mejor que esos funcionarios policiales? ¿Para qué me estoy preparando? Porque hay que ser sincero, ¿para qué nos estamos preparando? Para ser mejor que ellos. Pero estamos preparando, ¿no? Para ser mejores que ellos. Yo no veo eso. Yo no noto eso. Y eso es lo que en cierta forma me preocupa de mi rol. Porque mi rol es... A mí alguna vez alguien me dice, mira, vos no podés seguir como sonámbulo, venía escuchado ahora acá y no aprender nada. Vos tenés que venir a ser crítico acá. Si nadie te mueve, vos seguís porque te estás preparando para sentarte en ese banco y tener ese cargo. Y eso es preocupante, cuando vos te preparás para tener ese carguito. Porque tener ese carguito implica un montón de responsabilidad. Y eso es lo que quiero que ustedes sean. Por eso, Gonzalo, está bien que yo te pregunte y que vos lo sepas y que quedes en evidencia. Pero así como te lo pude haber hecho con vos, lo pude haber hecho con ella o con cualquiera. Íbamos a quedar en situaciones idénticas. Entonces, Uribol,
siempre decía, ¿cómo usted sabe que él va a andar bien? ¿Cómo elegía usted a sus jugadores? Igual era un director de técnico, un técnico de fútbol, muy viejo en su momento, de un equipo muy chico acá en Argentina que lo llevó a ser muy grande, ¿sí? De Gimnasia de Lima de la Plata. Y él decía, yo elijo a mis jugadores como se eligen los toritos, los toros para torear. ¿Y cómo elige usted? Y yo le miro de chiquito a ver cómo está toreando. Porque generalmente como torear como chiquito, terminas toreando después. No es que yo te voy a dar el título de abogado en la universidad, te va a dar el título y vos vas a empezar a ser un excelente abogado. Todo lo contrario, no salimos nada preparados. Y está bien que te lo digan, porque a mí me pasó que yo salí y no tuve la suerte que tienen algunos, como están acá, o otros que no tienen nada de la suerte. Yo no sabía dónde estaba fiscalía. Yo no conocía a un abogado. Y no sabés nada. Y encima con una preparación deficiente. Encima. Entonces, ¿qué tenés que hacer, Gonzalo? ¿Por qué me voy a sentir nervioso? Yo me tengo que ir a preparar para salir a hacer algo que no me están preparando. Me están preparando mal y encima no soy nadie. Permítame la vulgaridad y la realidad. No soy nadie porque no conozco a nadie. Entonces, yo te puedo mentir y decir, mira, yo con el título, vos te vas con el título. Vos te vas con este título y dices, te van a abrir, acá, ábrame todas las puertas, acá va un título. Si alguien le dice eso, le está mintiendo. Y si alguien cree eso, le está mintiendo. Hablaba con mi esposa, mi señora, antes de venir ayer, y me dice, mira, tu hijo se fue a tomar café. Y le digo, me acuerdo que yo le suelo contar a los alumnos, le digo que, ¿por qué yo estudié abogacía? Y la sensación, y siempre lo digo, y es una verdad, yo estudié abogacía porque yo veía que los abogados tomaban café. Entonces yo, una de las cosas que hago, a mí me encanta ir a tomar café. Entonces me dice, hijo, igual a vos, porque voy a tomar café por todos lados. Y le digo, pero yo en serio, le digo, yo fui a la facultad de Derecho porque pensé que eso era ser abogado. Yo pensé que el abogado era lo que yo veía en las películas y que tomaban café. Entonces, dentro del subconsciente mío, voy a tomar café. Después me di cuenta que implicaba mucho más que eso. Y tengo una responsabilidad. Yo siempre digo, a mí me gusta ser docente y venir a enseñar. ¿Por qué? Porque, o sea, no pasa por ahí, pero yo vendía diario y fui a España en el 2001, en plena crisis, y junté comida en la calle. Pero fue la universidad pública la que me permitió a mí realizarme como persona. No que me dé muchas más cosas. Yo me siento realizado con eso. Y fue esa universidad pública. ¿No? Pero hubieron profesores, y ya lo supe contar en este curso, que me dijeron, ya siendo estudiante, vas a ser el próximo desocupado de la Argentina. Preparándote, porque abogados sobran. Abogados sobran. No hacen falta abogados. Ahora recibimos esos comentarios. Que sobran abogados. Además, yo conozco la mayoría de los conocidos míos que son abogados. Hoy tengo muchos, en ese momento no tenía ninguno. La mayoría no ejerce. Y se dedica a otra cosa. Pero cada vez que yo escucho a esa persona que me dijo que yo iba a ser el próximo desocupado, le digo, este está loco. Este tipo está loco. Me toreó. Pero me dijo la verdad. Estaba diciendo la verdad. Se equivocaba conmigo. Conmigo no. Porque yo no vengo a perder tiempo. Y creo que vos tampoco, Gonzalo. Pero está bien que te lo digan. No sé si me explico a dónde voy. Está bien que te lo digan. Y está bien que nos demos cuenta. ¿Por qué? Porque después, generalmente, usted trabaja en un organismo judicial, ¿no? Generalmente trabajar en un organismo judicial es complicado. Tener un jefe autoritario. Los abogados somos autoritarios. Entonces, te estás preparando para algo que no es sencillo. Con una idiosincrasia muy particular y con un esquema piramidal de poder. En el cual vos tenés que ir a decir cómo te adaptás. En primer lugar, tenés que correr con el sistema. Yo siempre le digo a mi hija, yo soy contra el sistema, pero yo me adapté al sistema. Porque para poder estar en el sistema, tienes que adaptarte al sistema. Es así. Pero eso no significa uno que tiene que cargar con todas las consecuencias. Yo conozco mucha gente, jueces, fiscales, no, presos. Jueces, fiscales, no, jueces federales, jueces provinciales, abogados de la Facultad de Derecho, que venían y decían todo el show que estoy haciendo yo.
Gente se creía, porque lo peor que puede hacer, ¿qué es lo que te da lugar Gonzalo? La sensación de libertad, de impunidad. Lo que hicieron en el Radio Horror Show, cuando uno hace eso es porque se cree impune. Y cuando te sentás en el sillón, fíjense cualquier jefe, generalmente se siente impune. Son pocos los jefes que no nos sentimos impunes y somos cagones. Te obliga a tener cuidado y a actuar bien. Yo cuando me tocó ser jefe, yo siempre atendía así. Siempre. Mi oficina era puerta abierta. Siempre. Siempre. ¿Y saben qué hacía cuando estaba con una mujer generalmente sola? Llamaba. ¿Estás traumatizado? Yo defendía mucho eso. No te sé, ¿pero por qué? Porque el sillón para mí no era poder, era una responsabilidad. Todo lo contrario a lo que te da. Lo que pasa es que cuando te dan el título y te sentís poderoso y tenés poder porque lograste, conocí a alguien y te designaron, y permítanme la vulgaridad, encima ni aprendiste lo que tuviste que haber aprendido en la universidad, y ni aprendiste en la calle lo que pasa, porque de repente viene un pibe y te dice, yo trabajo para investigación y doy la vuelta así. Y las causas se arman así, Radio Horror Show, o las causas te arman así, Ponce León. Y en eso voy a operar yo, para eso se están preparando ustedes. En mayor o menor medida, para eso están preparando ustedes. ¿Sí? Yo no conozco la idea o la idiosincrasia acá de Goya, estamos en Goya, ¿no? Pero seguro que hay una industria del accidente de tránsito. No me meto ya con mi materia, pero le aseguro que hay abogados, junto con funcionarios policiales y con funcionarios judiciales que están en la industria del accidente de tránsito. Pero le firmo donde usted quiera. Yo, las veces que vine acá, vine a la plaza. A ver, no me voy a equivocar, le firmo. Y para eso están preparando ustedes. Están preparando para algo que hay, que es la realidad. Entonces, generalmente en la universidad nosotros venimos, yo le enseño teoría. Ustedes saben que yo les vengo a enseñar teoría. Porque enseño teoría, no, nadie va a negar eso. Teoría le vengo a enseñar. Pero esto es práctica también. Para eso tienen que saber teoría y tienen que saber la práctica. Entonces, espero que no le moleste, Gonzalo, este taping que hicimos, pero es necesario. Es muy necesario. Y es, como cualquiera podríamos haberlo hecho. Profe, Sí. cuando estaba viendo el alegato de la fiscal del caso Ponce León, es como que no se pensaba como que todo el tiempo hacía referencia únicamente a la relación de causalidad que había y no a todo el resto de las cosas que se hubieran de analizar. Pero después en el alegato final es como que ella se moderó mucho. Es como que ella empezó como a descartar la responsabilidad de los policías con respecto a toda la serie de lesiones que tenía, excepto un par. Pero no sé, como que por todo este tema de la teoría y demás, como que es como que no sé, me faltó como pensaba esto se podría analizar de otra forma. O sea, era evidente, yo no creo que ella haya desconocido, pero era evidente para mí por lo menos de que sabía que los policías no eran culpables. Esto es entre nosotros, ¿no? En la discusión que yo tenía con otros colegas ahí, se charló el tema de la actuación de la Fiscalía. Yo, así como fui crítico con la Secretaría de Derechos Humanos, dentro de mi análisis con un grupo de amigos, yo decía, bueno, la actuación de la Fiscalía. La Fiscalía, la querella, le imputa y le atribuye lo que usted está diciendo. Menos mal que la defensa tuvo 3 defensores y una sola acusación, le decía la querella. Le dijo a la fiscal, la querella que usted actuó para la defensa. Tuvo una defensora más con la fiscalía. ¿Sí? Eso fue lo que la querella le dijo a la fiscalía, a esta fiscal. Una fiscal dura que hay
Pero es como que, no sé, me pareció como que hubo mucho cambio entre el alegato inicial y al final. Es que puede haberlo, porque yo puedo estar convencido de la acusación en un momento y después me doy cuenta, en el debate es cuando uno se da cuenta, porque en la oralidad, claro, este testigo fue y dijo que entró, saltó, que le sacó el... Claro, es como que, no sé, había un montón de... No era evidente de que las lesiones que los policías le generaron a esa persona, o ni siquiera creo que estaba demostrado que le hayan pegado. Pero ponele que le hayan pegado, si están dando por sentado que le pegaron, hubieron un montón de otras situaciones que le podrían haber ocasionado, como que todo el tiempo, no sé, era como relación de causalidad, pero todo el resto de la teoría es como que, no sé, se obviaba a propósito para mí, porque es obvio que una fiscal no va a... Uno ¿qué es lo que hace? Y eso yo tenía un jefe hace un tiempo que me decía Foda, vos lo que tenés que hacer es fortalecer y debilidad. Foda es fortalecer y debilidad. Y ella, como buena operadora y conocedora de su trabajo, y hasta ahí hablo bien de ella, hasta ahí, está haciendo lo que sabe hacer. Esto es mi fuerte y esto no es mi fuerte. ¿Qué es lo que voy a decir yo? Mire, esto es rojo, y como esto es rojo, para este lado tiene que venir. Yo estoy obviando que todas las hojas anteriormente son blancas y negras, que es lo que me perjudica para que vaya para el otro lado. Entonces yo no. Está bien, la acusación tiene que ser así. La acusación. El tema es que lo que yo le decía a uno de los defensores, inclusive yo le decía, lo que pasa es que la fiscal, si se da cuenta de lo que se dio cuenta, porque efectivamente se había dado cuenta, lo que tiene que hacer es no acusar. Yo no le puedo acusar a este policía de un delito que yo estoy no convencida, sino que los elementos probatorios, porque no se trata de una cuestión de íntima convicción, sino de los elementos probatorios que hay acá. Nos guste o no nos guste, yo no le puedo acusar. Yo acá no puedo acusar. Pero ella les pidió incluso a los jurados el voto acusatorio. Que ese es el problema, lo que yo le digo, porque entre eso, yo le decía al defensor, le digo, pero es que una delincuente, yo le decía, termina, porque ¿cómo le va a acusar a alguien que vos sabés que no fue? O al menos no tenés los elementos probatorios, porque yo puedo saber, que este es un mal funcionario policial, yo sé que este está prendido en la joda, pero si yo no le puedo probar con los elementos, no te voy a acusar. Ya va a venir otro expediente y te voy a acusar bien. Porque si yo te acuso cuando no tengo elementos, yo soy delincuente. Ahí es donde yo quiero que nos preparemos, porque esa señora es una fiscal muy trabajadora, que no está prendida en la joda. Es muy trabajadora, pero es parte del sistema. Y ella ya ni cuenta se da que termina siendo parte del sistema. Porque si, de la charla que ella tenía con otros colegas, ella sabía, se convenció con los elementos probatorios que no habían sido ellos los que habían ocasionado la muerte. Y sin embargo siguió acusando. Fíjense, le estaban por endeudar a todos los ciudadanos para pagar miles de millones de pesos, porque llegaba a 1.000 millones de pesos aproximadamente el pago de eso. De algo que vos sabés que no ocurrió. Sí, además 3 personas que... Con todo lo que implicaba, porque esa persona, no solo a esa persona y todo lo que hay detrás de la familia. Entonces, fíjense por un lado los 3 funcionarios policiales y fíjense por otro lado Carrera. No sé si se dan cuenta de este choque. Entonces, para eso nosotros nos estamos preparando. Avanzamos, porque si no, vamos a avanzar sí o sí. Vamos a ver ya sí o sí, me voy a saltear uno de los temas porque salto trata, pero vamos sí o sí a amenaza. Bueno, no puedo dejar que ustedes no sepan el delito de amenaza. ¿Quién me lee el artículo 149 bis? Hasta el primer punto, ¿no? Por favor. Cualquiera, voz alta. Será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años el que hiciere uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas. Ahí está. Esto es el delito de amenaza, artículo 149 bis. Párrafo siguiente, agravante, y después nos vamos a otro delito. El que hiciere uso de amenazas para alarmar, amedrentar a una o más personas. Entonces, ¿en qué consiste el delito? Cuando yo uso la amenaza. Cuando yo estoy usando las amenazas
para alarmar o amedrentar a una o más personas. Entonces nosotros decimos, según lo repasamos recién, que el delito es una conducta típica, antijurídica y culpable. Esto es un injusto culpable. El injusto ustedes ya saben que es mixto. Entonces yo tengo acá, ¿qué tengo que saber para que haya amenazas? Supongamos que este fibrón son los elementos o la amenaza. ¿Qué tengo que saber para que haya delito de amenaza? Que está la amenaza, acá, esto es amenaza, y yo estoy haciendo uso de esta amenaza. Cuando yo sé que estoy haciendo uso de esta amenaza, yo tengo dolo. ¿Por qué? Porque me estoy representando el uso de la amenaza. Elemento objetivo del artículo 149 bis, uso de amenaza. ¿Qué es el dolo? Es la representación de que estoy haciendo uso de la amenaza. Yo me represento. ¿Qué es el dolo? La representación de los elementos del tipo objetivo, artículo 149 bis. ¿Qué dice? El que hiciera uso de amenaza. A ver. ¿Su apellido? ¿Cómo empieza Arriola el artículo 149 bis? Será un periodo de prisión de 6 meses a 2 años de prisión. El que, dice. El que. ¿Qué dice? El que. ¿No es cierto que dice el que? Cuando un tipo penal dice el que, Arriola, ¿qué significa que un tipo penal empiece con la frase el que? ¿Qué implica que un tipo penal empiece con la frase el que? ¿Está qué? No, nada que ver. Se está representando una interpretación dogmática que requiere que los tipos penales o son dolosos o son imprudentes. Cuando un tipo penal empieza con el que, implica, significa que en principio el autor del hecho puede ser cualquier persona. Fíjense, lee Arriola el 248. El 248. Será primero con prisión de 1 mes a 2 años en inhabilitación especial por doble tiempo el funcionario público que dicta el procedimiento. ¿El quién? El funcionario. ¿Quién puede ser autor de ese delito? Funcionario Funcionario público. Yo no soy funcionario, si soy, pero en este caso no puedo cometer el delito del 248. ¿Por qué? Porque el tipo penal dice el funcionario público. Prevaricato, ¿quién puede dictar? El juez. Y el tipo penal dice el juez o el fiscal, pero no yo. ¿Se entiende? Cuando un tipo penal empieza con el que, significa que cualquiera en principio puede ser autor del delito. Entonces, ¿quién puede ser autor del delito de amenaza? Cualquiera que haga uso de amenaza. ¿El dolo en qué consiste? Representarse, tipo subjetivo, dolo. Tipo objetivo, hacer uso de amenaza. ¿Qué estamos analizando? 149 bis del Código Penal. Bien. ¿Qué tenemos que saber? Que hasta ahí nosotros nos falta un elemento para que exista el delito de amenaza. Este tipo penal tiene lo que se llama un elemento subjetivo distinto al dolo. Para, dice el tipo penal. ¿Para qué? Para alarmar o amedrentar. Y esto es un elemento subjetivo distinto al dolo. Es decir, que el dolo consiste en que se represente el uso de amenazas y el elemento subjetivo distinto al dolo consiste en que tenga la subjetividad para alarmar o amedrentar a una más persona. ¿Qué implica esta interpretación que estoy utilizando? Que es la mayoritaria, pero no es la única, y hay mucha jurisprudencia que piensa distinto. Que no se requiere que la persona se haya alarmado o amedrentado. Es decir, que no es un elemento del tipo objetivo. No tiene que existir la persona alarmada o la persona amedrentada. ¿Por qué? Porque se consuma el delito. Estoy haciendo una interpretación, no es la única. Se consuma el delito cuando el sujeto hace uso de amenazas representándose la misma y lo hizo para que el sujeto se alarme o se amedrente.
Sucedió en una jurisprudencia, y a partir de ahí hay muchas parecidas, donde un periodista político muy conocido en aquel entonces, Neustadt, Bernardo Neustadt, estaba comiendo con su esposa en un restaurante. Y viene otra persona con la cual él tenía una enemistad, también muy conocida, Kelly, se acerca hasta donde él estaba, saca un arma, mira lo que yo siempre traigo esto para vos. Saca un arma y le pone arriba de la mesa. Agarra y se va. Neustadt hace la denuncia de este hecho y se investiga el delito de amenazas. ¿Qué sucede? Van a ver que las amenazas se agravan cuando son usadas con armas o son anónimas. Bueno, punto siguiente a lo que sigue, se agravan, de pena más alta. Y le preguntaron a Neustadt dentro del proceso qué hizo después de que Kelly había realizado esa conducta de el arma en la mesa. Y él le dijo que siguió comiendo con su esposa, que después se fue al cine, que después se fue y hizo la denuncia. Se dijo que no había el delito de amenazas porque la persona no se alarmó ni se amedrentó y se usó esta siguiente frase: siguió haciendo su vida normalmente. Porque para poder pensar y razonar de esa manera, tengo que requerir que el delito de amenazas consista en qué, que es lo que yo digo que no es así. Ustedes pueden pensar como quieran, yo estoy diciendo un ejemplo. El delito no consiste en el que alarmar o amedrentar a una más persona. Imagínense que yo le digo, ¿cómo es su nombre? David. ¿Apellido? Benítez. David. Te voy a matar. Y él tenga miedo. Y le digo, yo te voy a matar, David. Y él no tenga miedo. Y él me dice, mira, ni al diablo le tengo miedo, yo sí voy a tener miedo. Va a depender la comisión del delito de la temerosidad o no del sujeto pasivo. Va a depender que haya o no el delito de amenaza según su subjetividad, su miedo o no miedo. Y eso, en primer lugar, el tipo penal no está redactado de esa manera. Porque si dijera el que alarmare o amedrentare, bueno. Pero el tipo penal dice el que hiciere uso. Ustedes no saben lo que es la amenaza todavía, pero saben que el delito consiste en hacer uso de amenaza. Entonces, les doy esa jurisprudencia siempre porque me parece importante que ustedes sepan cuál es el razonamiento de parte de la interpretación. Pues ahora le voy a decir cómo se resuelve la mayoría de los casos de denuncia en los expedientes de amenaza. Pero Sí. entonces, el tipo, digamos, se fundaría en la conducta del autor de contrariar de alguna forma el ordenamiento jurídico. Listo. Es que ahí, para mí, el derecho penal debe funcionar ahí. Porque ahí, para mí, ahí es donde usted está, viene el centro nuclear del derecho penal y de cómo debe operar. Porque ahí, para mí, donde el derecho penal tiene que funcionar y decir, ¿por qué yo te voy a penar a vos? Porque vos esta norma del artículo 149, vos estás diciendo algo, esto es muy jacobiano lo que voy a decir, ¿no? Vos estás diciendo que esta norma que yo impuse a la sociedad, vos estás diciendo que esta norma no opera. Porque para vos no te opera, por eso la estás contradiciendo, porque la norma que está detrás del 149 dice que vos no tenés que andar por la vida haciendo uso de amenazas para alarmar o amedrentar. Y vos, ¿qué estás diciendo? Que esta norma a mí no me rige. ¿Qué tengo que hacer yo? Jacobiano, muy jacobiano lo que estoy por decir ahora. Yo tengo que venir y decir, no, mira, esta norma sí funciona. Entonces yo te tengo que aplicar una pena a vos. ¿Por qué? Porque vos estás mandando un metamensaje a la sociedad. ¿Cuál es? Con tu delito, vos estás diciendo que esto no funciona. Con mi imposición de pena, vos estás negando el delito. Vos estás negando el delito cuando cometés esa conducta. Cuando yo vengo y niego tu conducta porque te aplico pena, digo esto está mal porque lo que vos hiciste está mal, yo estoy negando tu conducta. Y se dice dentro de la logicidad la negación de la negación, que es la afirmación. Yo estoy afirmando la norma. Muy jacobiano. Jacob dice, yo afirmo la norma del 149 o de homicidio o de que ustedes quieran, negando la comisión del delito, porque vos negaste la afirmación de la norma.
Y ahí es donde debe operar para mí el derecho penal. Esto es una interpretación. O sea, para mí está en contra de esta interpretación. Sí, leemos capacidad de grupo. Yo lo que digo es esta es la forma en la cual debe operar el derecho penal. Acá yo tengo que venir porque vos estás negando esto. Yo tengo que reafirmar la norma que está acá. Y esta reafirmación de la norma vos la estás haciendo cuando vos estás haciendo uso. Por más que el tema no tenga miedo, vos le hiciste uso de esta situación. Más con la redacción del tipo penal. Entonces, acá nosotros tenemos los elementos hasta ahora de en qué consiste el delito del artículo 149 bis. Lo que tenemos que saber para poder entender el tipo penal, ¿qué es amenaza? Yo sé que el delito consiste en hacer uso de amenaza, pero todavía no sé qué es la amenaza. La amenaza, ¿qué sería amenazar a una persona o amenazar a alguien? Anunciar. Se dice que la amenaza consiste en el anuncio ¿de qué? De un mal. De un mal. ¿Qué más? ¿Cierto? ¿Cierto? Grave. Sí. Inminente. No. La semana que viene cuando te vea yo te voy a matar. La inminencia no está, falta una semana. Pero la próxima vez cuando yo vuelva a la Argentina, que te veo dentro de un año, yo te voy a matar. No es inminente porque te estoy amenazando. En todo este fenómeno que estoy usando, fíjense lo que está pasando. ¿Te estoy anunciando algo que ya pasó? No. Entonces la amenaza tiene que ser que futura. Y además de ser futura, tiene que ser dependiente del autor, manejable por el autor. ¿Sí? Ustedes pueden decir dirigible. ¿Sí? Esta es una palabra que estoy inventando yo en este momento, en realidad tiene que ser dominable por el autor. ¿Sí? Es decir, que dependa de una potestad que tenga el autor. ¿Podría ser posible o eso estaría emparejado con cierto? Con cierto y posible que ocurra, pero que sea manejable por el autor. Porque algo puede ser posible. Yo digo, mira, te vas a morir. Y eso más que una posible es una verdad y una realidad, porque en algún momento te vas a morir. Y por ejemplo, en un caso de que una persona X venga y diga, voy a hacer, si vos seguís con esta conducta, voy a hacer lo imposible para que vos te quedes sin trabajo. Y tal vez no está en las manos de esa persona, pero sí que movilice y eso. Si no está manejable por él, no va a ser una amenaza, porque tiene que ser dependiente de él. Es lo mismo que yo digo, mira, te vas a quedar sin trabajo. ¿Sí? O le digo... Una cosa si me lo dice mi jefe y otra cosa si me lo dice una persona. Exactamente. Ahora vamos a volver con el tema del jefe. Pero tiene que ser algo manejable por él. Algo manejable. Mira. Nombre y apellido. Adriana Romero. Adriana Romero. Si vos no estudias para el parcial, Adriana. Si vos no estudias para el parcial, ¿vos querés aprobar derecho penal? ¿Querés ser abogado? Dos cosas. Quieres aprobar y quieres ser abogado. Yo te digo, si vos no estudias para el parcial y no aprendés todo lo que te estoy enseñando, yo no te lo digo. ¿Qué te estoy anunciando ayer? ¿Te estoy anunciando algo futuro? Sí. ¿Puedo yo no aprobarte derecho penal? ¿Sí? ¿Depende de él? Sí. ¿Es cierto? Claro. Te estoy anunciando mal, ¿cierto? Futuro, posible, que depende del autor. ¿Me seguís de ahí? La pregunta es, te dice tu jefe, mira, si no me traes el recurso terminado para tal fecha, a vos te sumaría algo que vos estás queriendo, te estoy anunciando algo malo, te vas a quedar sin trabajo, no vas a aprobar el derecho penal. Para ser abogado, que el tramo posterior necesitaba aprobar derecho penal. Conmigo o quien fuera después, es un requisito necesario
para hacerlo. Pero es antijurídico eso. O sea, estás dentro de la norma si vos la aprobás porque ella no estudie. Si vos, perdón, la desaprobás porque no estudie. Entonces, exactamente. Para que haya delito, ese anuncio de un mal cierto futuro dependiente del autor tiene que ser. ¿Tiene que ser? Sí, los autores ahí pasan. Requieren que esto sea, y acá lo voy a poner separado. Adrede lo dejé último porque quiero trabajar algo ahora. Injusto. Tiene que ser injusto. ¿Sí? Ayelén, si vos no me das tu celular, vamos a ver si encuadra dentro de amenaza o no, o de otro delito. Yo no te ayudo. Son cosas distintas. Te digo, mira, yo no te voy a probar como estamos hablando con Gonzalo, porque vos no estudiás y vos no sabés de tema. En todos casos, yo estoy anunciando un mal, algo malo que va a pasar en el futuro. Entonces, ¿ustedes qué tienen que saber? El concepto de amenaza, anuncio de un mal, cierto, futuro, dirigible, etc. Que te caiga un rayo, te va a caer un rayo. Estoy anunciando algo futuro, malo, pero no dependiente de mí, entonces no es amenaza. ¿Entiendes? Tiene que ser con posibilidad de que el sujeto influya sobre esa situación. Manejable por el sujeto, entonces tiene que ser algo injusto. Necesariamente para que haya amenaza tiene que ser injusto. Mira, si no me pagas lo que yo te presté, yo te voy a demandar. Te estoy pidiendo algo que me corresponde a mí, es justo. ¿Sí? Si vos no me devolvés el libro mañana, yo voy a meter una denuncia por retención indebida. ¿Te estoy amenazando? Sí. Desde el punto de vista de que te estoy... Está mal decir sí la respuesta a esa pregunta. Te estoy anunciando, perdón, un mal, cierto, que depende de mí, del autor, sí. Pero eso no es amenaza. ¿Por qué? Porque tiene que ser algo injusto. Por favor, hasta es muy importante lo que les estoy por decir. Tengan en cuenta este elemento del delito de amenaza. Del delito de amenaza, tenganlo muy en cuenta por algo que viene a continuación. Entonces, si no me pagas, te voy a... Yo no soy un delincuente, pero te voy a cortar las manos, los pies y mucho más. Y así terminó dentro de una maleta, ¿no? Fue así. Y él le dijo, si venís, no vale que me mates. Sí, algo así le había dicho, me parece, ¿no? Como hablando del chico, el todo tatuado que apareció muerto ahora. ¿No? De lechuga, ¿no? Si no me pagás lo que me debes, yo te voy a sacar las manos, te voy a cortar las manos. Y él le contesta, si venís a buscarme, no vale que me mates. Él también le iba amenazando a otros, ¿no? Amenazando, estoy diciendo, tratando de usar la palabra de anunciarle un mal cierto futuro posible dependiente del autor, ¿no? Van a ver que esto se agrava cuando acá dentro del tipo objetivo aparece armas. Fíjense, el tipo penal dice que la pena va a ser en el 149 bis de 1 a 3 años si se empleare armas. ¿Qué tengo que saber el concepto de armas? ¿Qué es lo que es arma? Todo aquello que aumenta el poder ofensivo del sujeto. Ahí va a haber agravante. O las mismas fueran anónimas. ¿Por qué cuando eran anónimas? Porque el anonimato lo que da es la particularidad de que yo no me puedo defender de la persona, o no sé quién es la persona, entonces no sé de qué me tengo que cuidar en ese sentido. Una de las cosas que se discute respecto a la amenaza, si la misma puede ser entendible con el ejercicio de violencia física sobre la persona. ¿Sí? Entonces, ir y pegarle o darle una golpiza a la persona puede ser una amenaza. Ir y golpearle a una persona probablemente encuentre dentro del delito de lesiones. Pero cuando yo con esa golpiza lo que indico es algo que te puede volver a ocurrir con posterioridad, puede implicar que eso sea el delito de amenaza. Yo te doy una golpiza
y ya antes o en el momento se sobreentiende que es para que él se amedrente, haga o deje de hacer algo. Que vamos a ver, esto que acabo de agregar recién es algo muy propio de otro delito que viene a continuación, hacer o dejar de hacer algo. Pero lo que estoy tratando de decirles es que puede existir amenazas con contacto físico. Lo lógico es que la amenaza sea manifestaciones verbales o gestuales. Los golpes podría llegar a rastrearse con la finalidad de los golpes. Exactamente, porque algo que va a venir a posteriori. Entonces, no quiero que quede la sensación de que el golpe no va a ser amenaza. Puede ser que el golpe, cuando viene asociado a algo que va a venir con posterioridad, una manifestación, o que implique hechos que van a ocurrir con posterioridad. Las amenazas siempre son para el futuro, o sea, como que algo va a ocurrir después, ¿no? Entonces, ¿sabemos que se agrava cuando hay armas o sabemos que se agrava cuando es anónimo? Ahora, punto seguido, artículo 149 bis, dice, ¿quién lee por favor mientras estamos hablando? ¿Y la parte del agravante? Después del agravante, después de armas. Definido con prisión o reclusión de 2 a 4 años el que hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad. ¿Qué es esto? Esto se llama el delito de coacciones. Esto se llama el delito de coacciones. 149 bis, último párrafo. Último párrafo. ¿Cómo se llama? Coacciones, estamos por ver coacciones. Se dice que las coacciones, acá tenemos que decir lo que se dice, después aclarar algo, por eso es que me detuve hoy con un elemento. Se dice que las coacciones son unas amenazas calificadas. Sí, pero hay que tener cuidado. Sí, pero hay que tener cuidado. Ahora, el sujeto hace uso, para que se dé el delito de coacciones, uso de amenazas, es decir, de anunciar un mal y todo lo que sabemos después, para obligarle a la víctima o a un tercero a que ésta haga, no haga o deje hacer algo contra su voluntad. Ahora, vamos a encontrar una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que ¿tu nombre? Loredana. ¿Apellido? López Loredana. Ayer me quedó oliendo la garganta cuando tomé nada caliente mientras hablaba, por eso a propósito. López Loredana. Tiene de verdad. Como lechuga, lechuga le da de no se le da nada. Oye, trata de Loredana. La tarea para mí. Y a mí la plata no me la regala. Y si vos no me devolvés la plata que vos me debes, yo no sé si vos vas a seguir jamás. Es más, no sé si tus familiares van a seguir jamás. Y yo lo que digo, lo hago. Más o menos si eran los mensajes que pasaban de lechuga, ¿no? Eso le dio la actuación. ¿La actuación? Ahora la pregunta es... Francisco. Lo que estoy pidiendo, Francisco, es algo que ella me dé. No estoy pidiendo algo que ella no me dé. Estoy pidiendo es lo mismo que pasaba con lechuga, me acuerdo la apellido, ¿no? Fíjense lo que hablábamos hoy con la amenaza. El tema de la injusticia, ¿no? Porque el tengo que pedir es algo injusto. Porque cuando te anunciaba el mal hoy, cuando anunciábamos todo el mal de la denuncia o de la no aprobación, ahora yo lo que te estoy pidiendo es algo que me corresponde, ¿no? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces la pregunta es, ¿habría el delito de coacciones cuando lo que yo te estoy pidiendo es algo justo? Porque lo que te estoy pidiendo es algo justo, ¿o no? Pero, ahí viene la cuestión.
lo justo o injusto no va a ser un elemento del delito de coacciones. En las coacciones puede ser que lo que se solicita sea justo, pero el procedimiento, la forma tiene que ser injusto. ¿Sí? El elemento de injusticia en las coacciones va a estar en lo procedimental, que va a ser un requisito del mismo, pero no respecto a lo que se está pidiendo. ¿Se entiende? Respecto a lo que se está pidiendo. Creo que en el Zoom que habíamos hablado la otra vez, según algo detectamos más o menos supuestamente el caso elegante, creo que en el Zoom era que se charló, Sí. se había dicho de respecto al artículo 142 bis. ¿Recuerdan ustedes que todo esto que yo ya doy, yo ya lo doy por sabido y ustedes tienen que saberlo para el parcial? O sea, 142 bis son cosas que ustedes ya tienen que saber, saben dónde está y qué delito está regulado ahí. Ahí el delito está regulado, el delito de... ¿Qué delito está regulado en 142 bis? Secuestro coactivo. Fíjense la frase que utiliza cuando habla del secuestro coactivo. Sustraigo, retengo a una persona para obligarla a esta o un tercero a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad. Es la frase que estamos analizando nosotros ahora. Para que el sujeto, tiene un elemento subjetivo distinto al doble nuevamente, para que el sujeto haga, no haga o tolere algo contra su voluntad. Para que haga, no haga o tolere algo contra su voluntad. Cuando la compañera, creo que era de esquina, efectivamente decía, mire, lo que pasó es que, o leyó parte de la noticia, decía que pasó al lado de los policías que le habían detenido a sus amigos y le dijeron, mirá, si vos liberás a ellos, yo te lo libero a esto que te llevo atrás. Él estaba reteniendo aparentemente a alguien que había sustraído anteriormente para obligarle a alguien, que en este caso era perteneciente a la fuerza de seguridad, para que hagan, no hagan o toleren algo contra su voluntad. Fíjense la pena que tiene el 142 bis. Prisiones de prisión de 5 De 5 a 15. ¿Qué pena tiene el delito de coacciones? Prisión reclusión de 2 a 4 años. De 2 a 4 años. Fíjense lo que sucede posteriormente con el delito de coacción. En el último párrafo dice el 149 ter. En el caso del último apartado del artículo anterior, la pena será de 3 a 6 años de prisión o reclusión si se emplearen armas. El mismo concepto de arma que vimos ya con las amenazas. O si las mismas fueran anónimas, las amenazas fueran anónimas, las coacciones fueran anónimas. Ahora el anonimato consiste, una cosa es yo te llamo y digo te voy a matar. Ahora yo te voy a matar si vos no haces esto. Para que vos hagas, no hagas, ahí las amenazas pasan a ser coacciones, más graves, ¿no? Fíjense el párrafo siguiente. De 5 a 10 años de prisión o reclusión en los siguientes casos. Si la amenaza tuviera como propósito, la obtención de alguna medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos. En ese caso iría a unas coacciones. Yo creo que todo ese comportamiento ya quedaría todo en el 142 bis directamente, como propiamente el secuestro coactivo, porque es más específico. Tiene pena más alta. Tengo una pregunta. Con respecto a este inciso que leímos acá de que leyó recién, Sí. ¿se podría decir que queda comprendido en el inciso, el punto 1, digamos, del 149 ter con respecto a las armas? No entiendo. Digo, la pregunta. en el primero habla sobre el uso de armas. Si se emplearan armas, sí. Exacto. Y acá ya habla sobre las amenazas que tengan como propósito la concesión de cualquier funcionario, digamos, sí. que en este caso fueron los policías. Los policías. Mi pregunta es si en este inciso A ya quedarían comprendidos el primero que leímos con respecto a las armas en el caso de Elegante. No sé si... Lo que pasa es que se puede dar las dos cosas, que yo use armas y a la vez que lo haga con una finalidad de que un funcionario público, judicial, legislativo o ejecutivo haga o deje de hacer o tolere algo contra su voluntad. Bueno, ese daría un concurso ideal, digamos. Para mí hay un concurso aparente de leyes, en este caso. Claro, para mí un concurso aparente de leyes donde lo específico es el 142 bis. Claro. El secuestro coactivo parecería ser que es más propio inclusive por la pena ahí. Fíjense que la pena es de 5 a 15. Sí, pero si en el caso no tuviese secuestro, si fuese solo la amenaza con armas hacia un policía. A un policía. ¿Se daría un concurso ideal? Entre
entre lo que es el agravante de las amenazas coactivas, digamos, con arma, más lo que es las amenazas, de nuevo, con el arma. Lo que pasa funcionario. que se está grabando acá es las coacciones, no las amenazas, porque las amenazas, ¿cuándo se agravan? Las amenazas tienen una sola agravante en principio. Anonimato. Después pasamos a las coacciones, que son una amenaza calificada, pero tienen una particularidad con la injusticia o justicia, que es lo que yo traté de explicitar recién. Ahora, ¿cuándo se agravan las coacciones? Cuando hay armas. O las coacciones, ahora estamos hablando de coacciones. Sí. ¿Qué son las coacciones? Amenazas con una finalidad específica de hacer, no hacer o tolerar algo. Entonces las coacciones no pueden estar en concurso con esto que dice Yasmín, amenazas. No, porque para mí eso se vería un concurso aparente. Aparentemente hay dos tipos penales, esto explican en sus clases y en su libro muy bien el profesor Persona dice, aparentemente como que hay tipos penales que se superponen, ¿no? Sí. Pero que hay una cuestión de especialidad en este caso puntual. ¿Cuál sería? El artículo 149 ter, en el punto inciso 2, inciso 1, donde estaría el agravante en este caso puntual. El otro tipo penal se descartaría porque hay una apariencia concursal, por eso se llama concurso aparente de ley. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que sucede entre el homicidio y el homicidio agravado por el vínculo? Pasa más o menos lo mismo. O sea, lo que habría una superposición, pero descarto porque este ya tiene todos los elementos. El descarte se da por el principio de La especialidad en principio hay veces que es construcción, pero esto parecería ser que es la especialidad. Pero Lo que está diciendo Yasmín es que como que está doblemente agravada la coacción por el uso de arma y porque es contra un funcionario policial. claro, en el 149 ter, ¿qué se hace? Y en eso que habría, lo mismo que le pasa a usted cuando tiene el artículo 80 del Código Penal y usted mata a su hijo con veneno. Sí. ¿Qué es lo que se daría? Se darían las dos agravantes, pero eso no significa que el campo punitivo se va a multiplicar. ¿Dónde va a tener en cuenta usted eso también? En la consideración de la pena del artículo 41, que va a tener a la hora de mesurar el cuánto punitivo, pero no significa que va a haber, por ejemplo, ni siquiera un concurso ideal, porque en el concurso ideal, si usted dijera que es un concurso ideal, en ese caso puntual, ¿qué es lo que tiene que hacer? Si hay un concurso ideal, significa que hay, por ejemplo, una sola conducta en el cual, ¿qué es lo que debe hacer en el concurso ideal? Tomar el mínimo mayor, que sería 5, no, 3, vale la pena decir 149 ter. Es de 3 a 6. 3 a 6 años con respecto a las armas. Sí. Y 5 a De 10. 5 a 10. De 5 a 10, estamos hablando del fenómeno de ese agravante, de 5 a 10, supongamos porque tengo arma. sí. Pero a la vez, ¿qué es lo que tengo? Contra un miembro de una fuerza de seguridad. Sí. ¿Sí? Sí. 5 a 10 también. Sí, pero ¿Qué es lo que se hace en el concurso ideal? Ya mismo. Concurso ideal. en el concurso ideal se... Perdón. No, está bien. Mire, En el... yo estoy por tomar un parcial mañana, el lunes, para fiscales. Y le hablo a la otra mesa examinadora, al otro tribunal, al otro miembro. Y le digo, pone concurso real. Ah, sí, en el concurso ideal se pone la pena más gravosa, digamos. En este caso, ¿cuál sería? 10. 5 a 10. De 5 a 10. Para mí ni siquiera hay un concurso ideal, sino que hay un concurso aparente de leyes, que deja lo mismo todo de 5 a 10. Claro. ¿Cuál sería el fenómeno, Yasmín, de un concurso real? Supongamos que esto fuera un concurso real, supongamos. Usted un día va y amenaza a alguien con armas, Sí. 5 a 10. Otro día va y amenaza a otro funcionario, en otro hecho distinto, contra un miembro de una fuerza de seguridad, por ejemplo. Sí. Para que haga, deje hacer o tolere lo que hizo Elegante, supongamos, sin el secuestro. Sin el secuestro, efectivamente. Sin la retención de la persona. Sí. Pena de 5 a 10. Un concurso real, Concurso real. 55. ¿Qué pena tendría ahí, supongamos, esta persona? Que en principio se pone la pena menor más gravosa y se suman las penas mayores. Pena mayor más gravosa, en este caso coincide 5. Sí. Y Y se suman las penas mayores, digamos. la pena que va a tener esta persona por ser un concurso real, Es de 5 de 5 a 20 años. No sé si contesté su pregunta, porque tenía dudas. Sí, No sí. sé si iba a eso. ¿Cuándo más se agrava?
Si la amenaza tuviera como propósito compeler a una persona a hacer abandono del país, de una provincia o lugares de residencia habitual o de trabajo. Bien, dicho esto, quiero que quede claro el tema del concepto injusto en las amenazas y el tema del concepto injusto en las coacciones. Figura muy importante, antes que me olvide, porque sí o sí te voy a terminar de decir. Hay una frase o hay un criterio jurisprudencial muy común donde se suele decir que no hay delito de amenaza cuando los hechos, manifestaciones, situaciones que se le imputan al sujeto son propios de el acaloramiento o la situación de virulencia que se está viviendo en ese contexto particular. Y es muy común decir de que no encuadra en el delito de amenazas cuando eso es lo que sucede. Entonces, es algo que quiero que lo tengan en cuenta. En la jurisprudencia van a encontrar esto, quizá los autores no tanto, pero sí en los fallos jurisprudenciales van a decir, mire, no es amenaza cuando estamos jugando al fútbol, David era, Sí. yo no maté, yo te voy a matar a vos, yo también te voy a matar, y cuando yo me cruce y a tu mamá, y a tu papá, y a todo, y así nos decimos un montón de cosas, como dice el patrón del mal, que anóteme a este, todo bonita, la revivo y la vuelvo a matar y todas esas cuestiones. Dice, bueno, no es el delito, no encuadra dentro del delito de amenaza cuando se debe propio a situaciones de acaloramiento, conflicto propio de la virulencia. Se suele encontrar, quiero que queden claros. Ahora, punto, pasamos al capítulo 2, obligadamente. Pasamos al capítulo 2, violación de domicilio, artículo 150 del Código Penal. ¿Quién lee, por favor? Será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años si no resultare otro delito más severamente penado el que entrare en morada o casa de negocio ajena en sus dependencias o en el recinto habitado por otro contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho de excluirlo. Para que exista el delito de violación de domicilio, sí o sí tiene que ser contra la voluntad del sujeto pasivo, obviamente. Si hay acuerdo por parte del dueño de la casa, vamos, eso es particular, del dueño de la casa ya van a ver que es muy relativo, no habría el delito. ¿Sí? De la persona que tenga derecho básicamente de exclusión, no habría el delito. Es decir, que el consentimiento obviamente va a jugar un rol central dentro de la figura de violación de domicilio. El concepto de domicilio del derecho penal está totalmente alejado del derecho civil, básicamente, y de otros ordenamientos, por ejemplo, procesal o administrativo. El concepto civil, de domicilio del derecho penal es el siguiente. ¿Qué es domicilio para el derecho penal? Miren el 150 y le va a quedar claro. Domicilio es morada, casa de negocios, sus dependencias habitados o el recinto habitado por otro, eso es domicilio. ¿Qué es domicilio? La morada, casa de negocio, la dependencia de qué? De la morada, de casa de negocio o sus recintos habitados. ¿Sí? Eso es el concepto de domicilio del derecho penal. Tenemos morada y tenemos casa de negocios. Vamos a lo central. Casa de negocios, hay que tener la siguiente particularidad. Fíjense cómo operaría lo que es una casa de negocio. Esto voy a ser muy soleriano, Sebastián Soler en este punto. En las casas de negocios, yo por ejemplo tengo una oficina donde va gente y atiendo gente. Y entra la gente. Pero no cualquier gente entra, sino que entra la gente que yo cito, y a la cual yo le digo a tal hora y en ese horario entra. Pero es de acceso público restringido. Eso es una casa de negocio. Ustedes van al supermercado, acá, van y entran. Es de acceso público, todos entramos. Podemos entrar al supermercado abiertamente, pero dentro de esa casa de negocios hay lugares donde yo no puedo entrar. Es más, se suele poner restringido al público, se suele poner y prohibido el ingreso a todo personal ajeno a la empresa, a la institución. En todas las empresas suele suceder eso, ¿no? Entonces, cuando hablamos de casa de negocios o de ciertos lugares o oficinas,
La lógica, fíjense cómo funciona. Yo puedo entrar hasta los lugares permitidos. No puedo ir más allá. Siguen hasta ahí la lógica. Este razonamiento quiero que sigan. Hasta que en un momento determinado puede venir la orden del que tiene derecho de exclusión y hacer uso del derecho de admisión. Y puede decir, mire, usted ya no entre. ¿Sí? Ayer una alumna me comentaba de que en un supermercado, en un lugar, en una tienda, había unas imágenes de unas personas que habían cometido delitos de sustracción de cosas, realmente tenían prohibido el acceso a las personas. Derecho a admisión, pero vos no te dejo entrar. Entonces, todos pueden entrar hasta que en un momento te dicen, mira, bueno, vos andate y tenés que ir. A partir de ahí la pregunta es, ¿se puede cometer violación de domicilio? Y Sebastián Soler decía, mire, en las casas de negocio funciona así. Usted puede entrar en los lugares permitidos, pero no puede ir a los accesos restringidos. Y usted puede entrar a los lugares permitidos hasta que venga el derecho de admisión. Si viene el derecho de admisión, a partir de ahí podemos... Eso decía Sebastián Soler. Yo le digo a David, vení, vamos a tomar un café en mi casa, vamos a charlar un tema que necesito hablar con vos. Se va David, entra a mi casa, se va y se sienta en el sillón, yo voy y preparo un café, ¿quiere un café? Ya que sí. Voy y preparo mate. ¿Qué manda David? Bueno, la pieza de mi esposa, la pieza de mi hija, la de mi hijo, se va al baño, abre la heladera. Lo que se pregunta es qué pasa cuando sucede este movimiento. Yo le dije, bueno, pasá, y él era el delivery, ¿no? Pasá, le abro la puerta yo y él pasa. Me deja la comida y se va, se manda. Pues yo le dejé entrar a él. Él entró con permiso. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Pero después se mandó y se fue a la pieza, se fue al baño, se fue. Lo que se preguntan es si hay violación de domicilio cuando hay ingreso de interior a interior. Y muchos autores, me atrevería hasta casi decir la mayoría, dicen que no. No hay violación de domicilio porque el delito consiste en entrar sin permiso. Pero acá dice violación expresa. Exactamente. O preso. Y él entró con el permiso. Expreso, porque yo le abrí la puerta y le dije, pasá, déjame acá en la mesa. Sí, el ingreso. Eso sería presunta. No, presume que usted le deja entrar a no, todos. sí, claro, no, pero cuando yo le abro el ingreso de él a la casa, ¿cuándo se da el ingreso? Cuando pasó la puerta. Él entró. Después ella no está entrando más a mi morada. Ella está dentro de mi morada. No, ¿se entiende? Dicen ellos, usted lo que está diciendo o queriendo decir es que está entrando cuando se va a la habitación. Él no está entrando, ya está dentro de mi casa, dentro de la morada. Está haciendo, ¿qué nos dicen estos autores? Está haciendo una interpretación analógica y mala en parte, que está diciendo que está entrando cuando él ya entró. Entonces dice, mira, acá no hay violación de domicilio. El ingreso de interior a interior, este es uno de los fenómenos, el ingreso de interior a interior no es delictivo. ¿Por qué? Porque no hay un cartel que le indique que no puede entrar ahí, como en el supermercado. No, esa interpretación la hago yo. Porque para mí sí es delito. No es que la hago yo le copio a Sebastián Soler en realidad. Yo creo que sí es delictivo. Y ahora vamos a ver qué pasa con el que está dentro de mi casa en este momento cuando estoy dando clase acá. Se va a mover ahora. Pero ahora estamos viendo este fenómeno en el cual yo le dejé entrar ahí, pero él se mandó para allá. Para mí sí es delictivo. ¿Pero por qué? Porque yo hago, esta es una forma de interpretar, no es la única, pero para mí lo de Sebastián Soler es lo más fuerte, porque él trae al concepto casa de negocio acá, de idéntica manera, y es una interpretación muy válida para mí, porque Sebastián Soler dice, mire, en la casa de negocio no hay delito de violación de domicilio, usted está entrando en lugares públicos, pero cuando viene el derecho de admisión, ahí hay delito, o cuando usted ingresa a lugares donde estaba restringido, y ahí estaba, porque yo no le di la posibilidad de que él vaya a la habitación de mi hija. ¿Se entiende? Entonces, con el argumento de Sebastián Soler, algunos piensan, me incluyo, de que habría el delito de violación de domicilio de interior a interior, trayendo a colación, para mí el argumento fuerte es ese. Otros dicen que el concepto de entrar
sigue sucediéndose cuando una persona va a esos lugares. Yo creo que el concepto de entrar no, pero sí la interpretación de los lugares y espacios específicos conforme casa de negocio, conforme lo hace Sebastián Soler. Y yo digo, mire, ahí hay violación de domicilio, porque él comete la afectación a la intimidad que es el bien jurídico tutelado. Y no estoy haciendo una interpretación extensiva, sino que estoy haciendo una interpretación permitible desde el punto de vista de la norma, diría yo. Yo diría que no estoy haciendo afectación al principio de legalidad, artículo 18 de la Constitución Nacional. Otros nos dicen que sí. Esa es la discusión que hay. Yo creo que el ingreso del interior en el interior es violación de domicilio. Tendría que ver algo con el rol también, porque si es el delivery, Sí. su propio rol no es ir a entrar en las otras habitaciones. No lo es. La pregunta es, ¿él está entrando? Algunos dicen, no, ya entró. No va a haber delito. Otros decimos, sí, está entrando. ¿Pero por qué? Yo porque hago una interpretación de casa de negocio. El ingreso estaba permitido acá, este era el lugar de acceso. Ahora, él se tiene que ir cuando yo digo que se vaya. Derecho a admisión, traigo las mismas. Por eso yo analizo al revés de todos los profesores. De los libros, inclusive de los profesores que explican. Yo empiezo por casa de negocio. A mí me convenció Sebastián Soler. ¿Por qué? Me convenció Sebastián Soler porque, por lo que viene ahora. Que es el tema, que es lo que pasa cuando... Ahora Eso- que está bien adentro de casa, ahora. Sí. Eso podría actualizarse, por ejemplo, imaginamos que estamos en la primera posición en la que no es violación de domicilio y trasladarse de un lado a otro. Sí. Pero vos llegaste y lo viste al delivery que está en la pieza de tu hija y vos le decís, ¿qué haces acá? Salí y ahí es como que actualizás eso, como que ahí vendría a ser como un derecho de admisión que haces en este lugar, salí. Claro, pero está usando el concepto de derecho a admisión, Claro. que es algo propio de la casa de negocio. Pero empieza a valer desde ese momento que le dijiste salir y no sale. Para no, mí sí, bueno, previo. para mí sí, obviamente. Para mí sí. Para mí sí, no necesariamente en lo previo, para mí sí, inclusive cuando están en el hall. Cuando yo le digo, bueno, andate tu macho, ya me entregaste las cosas, andate a mudar. Está, derecho a admisión. Entonces ahí habría. Y ahí- Tuvimos uno de que o sea, era una pareja, chico y una chica. El chico estaba en la casa de la chica porque eran novios, o sea, la entrada de la casa estaba permitida, pero entró a una parte de la casa donde había una caja fuerte, supongo, y sacó $20,000 de los padres. Y me acuerdo que se discutió si había o no había violación de domicilio porque a esa parte claramente no tenía permitido entrar, pero al final se calificó como robo nada más, porque tuvo que Forzar la antinaturaleza del forzamiento de la entrada. Yo le digo a mi hija tiene 12 años, y yo le digo, mira, Sofi se llama ella, Joaquín acá no entra. Joaquín acá no entra. Mucho menos cuando no estoy yo, y mucho menos cuando no está tu mamá. Y cuando vino Joaquín una vez en la casa, le digo, mira Joaquín, yo creo que vos entendés castellano, pero vos en mi casa no. ¿Te quedó claro, Joaquín? Todavía es inimputable Joaquín por el tema de edad, pero supongamos que ya no es imputable, supongamos que ya es mayor. La imputabilidad, ustedes saben que se da a cierta edad. ¿De los cuántos? ¿De cuándo se es imputable? ¿De cuándo se es imputable? Imputabilidad absoluta 16, imputabilidad relativa hasta 18. 18 y 16 es relativa. Pobre Joaquín. Entra Joaquín, pero cuando entra, quien le abrió la puerta le dijo, che Joaquín, venía a tomar unos té, que no está el viejo, es Sofi. Y le abrió la puerta. Y le dijo, vení, y entró. Yo estoy acá y ayer anoche entra el amigo de mi señora de limpieza. En mi casa primero, de la pieza, después en mi cama y con mi oso. Entonces me parece que es derecho público. ¿Cómo que no le dio permiso? Mi señora le dio el permiso no solo para entrar a la pieza, sino para hacer muchas cosas más, evidentemente. La pregunta es si Joaquín y esta persona que yo desconozco cometió el delito de violación de domicilio del artículo 150 del Código.
Ustedes me habrán escuchado a mí decir, por eso yo soy muy soleriano en esto. Yo soy muy soleriano en esto. Me habrán escuchado a mí decir que el amante que yace en ilícito concubito con la esposa en la casa comete el delito de violación. Lo dije ya al comienzo y lo dije adrede y lo van a entender cuando hablen de 150, le dije. Porque para mí el amante comete violación de domicilio como lo comete Joaquín en ese caso puntual. ¿Por qué? Porque hay que ver quién tiene el derecho de exclusión, ¿sí? Y generalmente suele suceder que la familia suele tener el derecho de exclusión los padres. Aunque cuando no están los padres también van a tener los hijos, obviamente, tienen el derecho de permitir o no permitir elegir eso. Pero cuando el derecho de exclusión es compartido y no único, por ejemplo, imagínense unos amigos, compañeros que viven juntos en un departamento y dicen, mira, yo no quiero que venga más tu novio acá. O el otro, yo no quiero que venga más acá tu novio. Todo bien, allá para afuera, para acá vivo yo, tengo una casa familia, todo bien, pero acá no. Se dice, y este es un criterio casi mayoritario, se suele decir de que debe primar el derecho del que excluye. El que prima es el derecho del que excluye, no el derecho del que permite. Entonces, cuando hay uno que excluye y otro que permite, el que excluye es el que prima, por lo cual esa laicidad, si seguimos ese razonamiento, habrían los dos casos que yo le planteo, violación de domicilio. Se expresa, ¿no? Porque en este caso, ¿qué es lo que hay? No es expresa. Porque yo no sé quién es, todavía no sé quién es. Pero él, ¿qué es lo que tiene? Él presupone que uno lo deja entrar. En Joaquín sí era expresa. Pero en este que yo todavía no sé quién es, voy a llamar por teléfono. Porque seguimos en la clase. Ya, por más que llame, no pasa nada. O sea, no me va a decir nada. Habría el delito de violación de domicilio. Para esta interpretación, ¿cuál es la discusión que estamos diciendo? Contra la voluntad expresa o presunta que tiene derecho a exclusión. Estamos discutiendo derecho a exclusión. El derecho a exclusión. ¿Sí? Se suele decir que el que prima es el derecho al que excluye. Ahora, fíjense lo que dice el artículo 151 del Código Penal, que habla de los allanamientos, ¿no? La figura de allanamiento. Se impondrá. Respecto a morada, a recinto es muy amplio. Por ejemplo, un hotel, una carpa, son recintos, son domicilios, perdón, entra dentro del concepto de domicilio. La casa, el patio también, porque son las dependencias de la Y misma. una consulta, ¿vio Sí. cuando hay terrenos que le ponen el cercado, pero son terrenos vacíos? ¿Ahí sería porque habitado o tiene algo que ver con eso? Son las dependencias, son la parte de adelante de la dependencia. Entonces, por ejemplo, el ingreso de un campo Sí. también puede llegar a darse como violación de Una domicilio. casa el ingreso. deshabitada también. Deshabitada no, porque lo que tiene que haber es justamente habitado por otro. Lo que tiene que haber es por eso el hotel es una situación en la cual se puede hacer el silogismo de domicilio. Porque ¿qué es lo que se protege acá, Morón? Se protege su intimidad. Acá la protección es de la intimidad, ¿sí? Cuando es deshabitado, no. Puede ser que no haya nadie en el momento, pero si está ingresando en una casa que yo tengo para ir los fines de semana y alguien está ingresando en el patio, estaría cometiendo violación de domicilio. Aunque yo en el momento no esté, igual se daría esa afectación a la intimidad. Acá, una Sí. pregunta. En casa por ahí hay animales, hay vacas que entran al patio Sí. y que de repente, bueno, tienen los dueños que ingresan a la casa sin notar, sin nada, o sea, ingresan a buscar el ganado con caballo, todo por ahí, rompen el patio, todo eso, y después agarran los animales y se van. Sí. Pero nadie autorizó ese ingreso. En ese caso habría violación de domicilio. Lo que hay que analizar siempre en esto es... Hay perímetros cercanos. Sí, hay que romper el perímetro, inclusive, a veces rompen. Hay ilustrinas y pasan por arriba de las A ilustrinas. veces es muy fácil pasar y a veces que no. La pregunta es, ¿hay violación de domicilio? Lo que hay que tener en cuenta en este delito y en cualquiera es el principio de significancia también. ¿Sí? Dentro de la logicidad se subsume dentro de un ingreso a un lugar donde no es permitido. Bueno, puede estar entrando en ese papelado. Hoy, por ejemplo, los lugares habitados, eso también hay que tener en cuenta, o los pantry, no necesariamente siempre está dividido. Entonces hay que ver justamente ese ingreso, cómo se da. Hay partes donde uno puede llegar a ingresar, porque yo tengo que tirar el diario para ir a tocar el timbre, tengo que pasar por su jardín interno. Bueno, eso obviamente es un lugar permitible, ¿no? Pero hay lugares donde no. El principio de significancia también tiene que ser el correctivo acá para ver si hay o no hay el delito de violación de domicilio.
En el 151 se da lo que es violación de domicilio en su faz de allanamiento. Fíjense, dice: se impone inhabilitación al funcionario público. ¿Quién puede ser autor acá? Funcionario público o agente de autoridad que allanare un domicilio sin las formalidades prescritas por la ley o fuera de los casos que ella determine. ¿Cuáles son las formalidades prescritas por la ley para hacer un allanamiento de morada, de casa, de un recinto? Orden judicial. Orden judicial, agreguémoslo, en mayúscula, fundamentada, con fundamento tiene que ser. No cualquier orden judicial, sino una orden judicial fundada. El Código Procesal dice: usted debe fundar, señor juez, su orden de... Y los códigos procesales requieren un montón de requisitos. También los códigos procesales establecen la posibilidad de allanamiento sin orden judicial de manera excepcional, cuando se da en virtud de flagrancia o a consecuencia de ciertos indicios inminentes de que adentro de ese lugar se estaría cometiendo delito. Por ejemplo, grito o pedido de auxilio, a modo de ejemplo, ¿no? Entonces yo voy siguiendo a un ladrón, entra dentro de la casa, yo puedo ingresar a esa morada, estoy cometiendo allanamiento. Entonces, ¿cuándo se va a dar este delito? Básicamente cuando se dé sin las formalidades. Yo voy e ingreso. En nuestra provincia, cuando digo en nuestra provincia, en mi provincia, en la provincia del Chaco, nuestra Constitución establece de manera expresa que va a seguir habiendo afectación al domicilio, aunque el titular o dueño de la casa permita el ingreso. El artículo 15 de la Constitución Provincial dice que va a haber allanamiento, aunque el titular dé el permiso. Entonces, porque ¿qué es lo que se suele pasar? Vienen las fuerzas de seguridad y dicen, con la anuencia de la persona ingresamos. Claro, si hay permiso, no hay un allanamiento, sino que la persona es la que permitió el ingreso. Entonces, la Constitución del Chaco, por ejemplo, no es la única, pero hay otras dos provincias, tengo entendido, que expresamente dice, aunque hubiere consentimiento del titular. Igual va a haber No allanamiento. se presupone, digamos, a la hora de analizarlo, ¿Cuál? esto de que el allanamiento subsiste por más que el titular lo haya permitido. No. ¿No? No, además es una de las cuestiones que se discute. Porque, por ejemplo, una de las cuestiones, ya lo van a ver después, respecto a las manifestaciones voluntarias. Es muy normal en los procedimientos penales, dice, fulano de tal, que estaba detenido, de manera voluntaria se manifestó y dijo que las cosas estaban guardadas en tal lugar. Es normal en la parte penal encontrar ese tipo. Mire, nosotros lo llevamos y mientras lo llevamos, lo dijo, mire, no, en realidad el cuerpo estaba allá. La pregunta es qué validez tiene esa declaración y cómo se llega después a esa declaración. La pregunta es, ¿la Constitución del Chaco por qué tiene esa frase? Porque tiene una presunción que parecería ser que es libre de libre. Yo creo que ir dando por algunas jurisprudencias que tenemos nosotros inclusive, donde presumen que no es voluntario ese ingreso. Porque se hace a consecuencia de que, claro, viene toda la policía con la fuerza. Y sí, alguien que no sabe. ¿Por qué? Porque viene, mire, usted no tiene que dejar ingresar. Sí, pase. Te da una patada de allanamiento. Vienen todos, ya tienen ser todo armado a tal hora y... Sí, pase. Pero, ya, presume que no. Nuestra Constitución, la provincia del Chaco, dice no, eso no es válido. No es un allanamiento. Entonces, el allanamiento tiene que ser con orden judicial. Y inclusive el juez, no es que pueda ser, así lo establecen los códigos procesales, no a cualquier hora puede ser un allanamiento. Tiene que ser mientras haya sol. El allanamiento tiene que ser mientras haya sol. Acá no, en Corrientes no. También, acá también. Lo que sucede es que se autoriza hacer allanamiento cuando la situación particular, pero el juez tiene que decir por qué yo digo que tiene que ser a la noche. Claro, pues yo no allano hoy y se me escapa mañana, yo tengo que fundar. Pero si no, tiene que ser. Ahí salió el sol, vamos. Literal. Literal. No, literal, ahí está el sol, ahí vamos. Tiene que ser en diurno. Un allanamiento acá en Gordo con el tema de narcotráfico, vinieron desde Santa Fe y creo que fue a la madrugada, creo que había sido que juntaron para que haga la gente de testigos. De testigos que fueran para allá. Hospital,
los juntaron en Corrientes Capital, por eso hubo todo un lío y en Colombia, ¿no? Y los trajeron acá. Y creo que era eso, que era una hora de la madrugada. Y es uno de los problemas que se va a plantear, porque se va a plantear la nulidad de ese allanamiento por esa cuestión. Pero también la cuestión era que no era la policía de aquí y no estaba fundamentado con alguien de aquí. Con el juez. Claro. Lo que pasa es que ellos venían de otro Lo que lado, pasa es que exactamente de otra provincia. en lo que sí es normal eso, un juez federal tiene potestades inclusive para hacer allanamientos en otras provincias. Generalmente más cuando son delitos de estas características como el narcotráfico, más cuando se presume que puede haber cierta connivencia de ciertos organismos en ciertas zonas. Es muy normal y por eso hay organismos, inclusive en la justicia federal, como es la Procelac y otros organismos donde se suelen saltear a estos jueces funcionarios porque se presume que ahí es donde están las filtraciones. Es muy normal todo el tema de filtraciones, muy normal. Nosotros, por ejemplo, en la provincia de Chaco ahora tenemos un juez de destitución. Por eso es lo que yo hablaba con usted, Gonzalo, cuando hay un juez que, si bien estaba provisorio, ahora lo destituyeron a consecuencia de la supuesta connivencia que había con el funcionario. Lo destituyeron a él y a los gendarmes que estaban alrededor de él, que los llevaban, que era básicamente la custodia que tenían uno de los gendarmes muy amigo mío, que era el que le llevaba al hijo, ¿no? Fíjense, este gendarme lo que hacía era custodia a él y le tenía que llevar a los familiares. Un día, el hijo más chico le rompió el celular al gendarme. Entonces, ¿qué hizo el juez? El juez dijo, disculpame, tomá, yo te doy este celular. Le dio otro celular. Ese celular era uno, después no sé cómo miércoles había conseguido, de una causa. Y le dio a este gendarme. Este gendarme era chofer, pobre perejil, te digo, porque alquilaba ahí cerca de mi casa, ahí, pobre perejil. Tiene una causa a consecuencia que tiene el celular de este juez que le destituyeron, que yo no sé si estaba arrepentido para mí, no, al menos tengo la sensación que no. Por ahí es más por inutilidad que por corrupción. Hay veces, por eso hay que tener cuidado, porque hasta para ser corrupto tenés que saber. Porque si no, soy inútil. Y también estamos nosotros en esto. ¿En esto de qué sentido? ¿Nos estamos preparando para eso? O sea, yo no quiero que sean corruptos, pero tampoco quiero que sean inútiles, porque van a caer por inútiles. 6 años, encima yo me comía a Sergio Martínez a las 12, un sábado, escuchándole hablar de esa tontería, y encima me recibí, tengo el título, conseguí el cargo, me designaron, y encima por inútil me echan. Eso es lo peor. Más vale ni apruebo derecho penal. Entonces, si voy a aprobar derecho penal y voy a ser abogado, bueno, me voy a poner las pilas. Tengo que tener cuidado. ¿Por qué? Porque después hay un caso de carrera, hay un caso de hay un caso de este. Entonces, yo siempre suelo decir y me suelo decir a mí, cuidado con lo que soñás, porque se te suele cumplir los sueños. Yo soñaba cuando estaba así como usted, quería ser abogado, quería ser litigante, quería ser esto y quería tomar café. Y hoy tomo mucho café. Los retos no. Cada uno va cumpliendo su apetencia, ¿no? Pero se te cumple, yo siempre suelo decir que no me creen, porque me dicen, te habla tontería. Después lo veo dentro de 5 años, lo veo noti fiscal de Goya. ¿Cómo se dio? Y se dio. Y me acuerdo de una alumna en su momento, doctor, yo con derecho penal no me voy a meter nunca. Una de las fiscales de Formosa dando vueltas. Tengan cuidado. Capitanich una vez salió a una clase pegando un portazo diciendo que voy a ser gobernador del país. O sea, con Capitanillo yo lo conocí un poco, es una persona que asusta. La verdad que una de las, más allá de las complicaciones que tiene el hombre, me tocó asesorarlo en alguna serie de situaciones porque yo trabajaba y trabajo todavía en un organismo que se llama Asesoría General de Gobierno. O sea, Asesoría General de Gobierno es el grupo de abogados que asesora al gobernador, ¿no? De manera estable, la provincia de trabajar, el gobernador que venga. Rosa, yo entré después de Rosa. Me acuerdo en un tema puntual que era un tema de incompatibilidad, que había una cuestión delictiva dando vuelta a Guadalajara. Un abogado asesoraba uno y yo hago mis manifestaciones, el artículo tal. Y él escuchaba. Y terminó de escuchar y se levanta y dice, mira, yo conforme el artículo 83, inciso B, cuando el tipo penal dice esto, no el tipo penal, sino la norma dice, yo tengo la obligación de reivindicación. Y así lo dijo la Corte Interamericana. Y nos quedamos todos los abogados, nos quedamos
El nuevo es contador. Entonces todos respiramos hondo y nos quedamos callados. Y una persona bien complicada porque sabe mucho. Y eso es malo, cuando vos no tenés capacidad tampoco de reconocer al otro. Es complicado para las personas que tienen esa capacidad. Es una persona que a mí me asusta trabajar con él. ¿Por qué? Porque sabe muchísimo. Es todo un desafío. Entonces, yo siempre digo, creo que una de las personas más inteligentes en conocimiento que yo he visto, no en lo emocional, que ahí está el problema desde el punto de vista para conmigo, la crítica que yo le hago a él. Y lo otro que voy a ser sincero, yo no trabajo para él, ni mucho menos, yo nunca he visto trabajar a nadie como él. Nunca. Yo trabajo mucho. Yo me suelo levantar a las 5 de la mañana, suelo leer. Ahora me doy ciertos incentivos, voy al gimnasio primero, después a las 5 de la mañana suelo estar leyendo, y me acuesto muy tarde, no sé, ya de rutina ya que agarré hace mucho. ¿Por qué? Porque perdí mucho tiempo, me di cuenta que había perdido mucho tiempo anteriormente, entonces la única forma hoy por hoy para mí, y aparte no me gusta, hoy por mí. Y me tocó, por ejemplo, sumarios, llevar ahí adentro, me acuerdo de llamar al jefe de mantenimiento de la provincia del Chaco en aquel entonces, me llevé un sumario, y le digo yo, ¿a qué hora tiene su horario de ingreso? Y se ríe. No, necesito para dejar plasmado acá en el acta, yo era instructor sumariante en aquel entonces, en 2009, ¿viste? ¿Cuál es su hora de ingreso? No tengo. ¿Cómo no? Mire, el gobernador a veces viene a las 3 de la mañana, en ese entonces capitalismo, a veces viene a las 4, a veces viene a las 5, y cuando él viene, nosotros tenemos que venir, tiene que estar todo abierto, entonces nuestra flota. Y él es así, trabaja en todo. La verdad, no es por nada, yo no soy gente capitalista, ni mucho, yo soy muy crítico en un montón de cuestiones, pero la capacidad de laburo que tiene el tipo ese, ahora va a perder por soberbio, pero la capacidad de laburo que tiene, sí, el caso de Cecilia se lo lleva puesto, pero la capacidad de laburo que tiene el hombre, yo nunca lo he visto. Entonces, por ahí, siempre lo hablo con mi hijo y le digo, mira, no consiste tan solamente en hacer el esfuerzo y tener capacidad de trabajar, sino también ser emocionalmente estable, porque vos terminás fallando y terminás tirando toda la borda cuando vos lo emocional no sos estable, que es lo que para mí le pasa a él. O sea, él es brillante, él te puede dar vuelta, acá puede venir a dar una clase magistral de lo que sea, y yo lo que me tengo que hacer es sentar a leer, tratar de escucharlo y aprender algo, y es así, pero eso no implica después que nos fallen un montón de cosas. Por ejemplo, la soberbia es un problema muy grande, por eso es importante saber cuando vos te sentás en una silla de poder, es importante saber decir, hay que saber tener miedo. Yo creo que el miedo no es malo, o sea, el miedo en el sentido de miedo para saber hacer las cosas bien, miedo para saber de que, a ver, no quiero perder todo lo que gané, a ver, ya le pasé a Martina haciéndome poner nervioso acá, ya pasé de vender diario, de juntar comida en España, yo no quiero volver a eso. Aparte yo la viví, entonces eso es la sensatez, es decir, conocer tu pasado. ¿Fue recibido? ¿Por qué se fue? 2 materias me faltaban para recibir. 19 de diciembre del 2001 cae Fernando de la Rúa. Plena crisis acá en Argentina. Yo, o sea, en ese entonces no tenía nada, y un cuñado, el hermano de mi señora, nos regaló $50. Yo tenía el pasaje y me regaló mi hermano. Y me fui con mi señora, que tenía 21 años. Ya me estaba por recibir 21 años. Me fui con mi señora, que tenía 21 años, y nos fuimos a Barcelona. Llegamos el 2 de enero del 2002. Un frío, acá pleno verano. Yo no sabía. La primera vez que viajé a Buenos Aires, en avión, una vez no había ido en tren cuando era chiquito, 7 años, pero ya tenía 21 años. Me voy de Buenos Aires, de Resistencia a Buenos Aires, vomité todo el camino, nunca me había subido a un avión. Y llego a Barcelona, primero a Madrid-Barcelona. Lloviznaba, frío, una especie de nieve, mucho frío. Y bueno, $50 todo lo que tenía. Siempre a mí me acuerdo mucho de Esperando la carroza, para mí es una de las películas que me acuerdo mucho, aparte de Búsqueda de la felicidad. Porque cuando fuimos a Seiza, 21 años, nunca saliste de Resistencia en Chaco, un poquito chiquito, a Seiza es otro mundo. Teníamos que esperar 6 horas aproximadamente el próximo vuelo,
En aquel entonces no había celular, no había nada del mundo. Y me acuerdo siempre con mi señora que me empezó a agarrar hambre. Y nos fuimos a mirar y fuimos a las empanadas, y había empanadas que se vendían ahí. Un lugar muy lindo, se dice muy lindo, cuando los que fueron a saber de lo que estoy hablando, otro mundo. Y preguntamos cuánto estaba la empanada. Teníamos $50. 3 pesos cada uno. Eran $3, estamos hablando de $2.000, estábamos uno a uno. De 50, que era todo nuestro capital, eran 6 que se nos iban en 2. En enero ya se devaluó. No, pero eso eran $, porque eran... Antes de que usted llegue. Claro, no, pero estaban en 1 a 1, porque el que termina devaluando después es Dualde. O sea, el último, o sea, que ya pasaron varios meses. Cuando yo me fui era 1 a 1 todavía, era 1 a 1. Entonces no comimos la empanada. Entonces cuando mi hijo siempre me carga, viste lo que tenían para comer 3 empanadas, que era 3, qué miseria, che, le había sacado una empanada, este delincuente le había sacado la filial. Entonces yo me acuerdo mucho y con mi hijo siempre lo charlamos porque teníamos 2 empanadas que no comimos. Esperamos, ¿no? Obviamente. A los 9 meses, o sea, nosotros fuimos en enero y en diciembre vinimos a pasar la fiesta acá, en Argentina. Y lo primero que hicimos cuando vinimos con euros es sentarnos a comer en el 6, un plato de comida. Entonces, para mí tiene mucho simbolismo eso que me pasó allá. Bueno, me pasó cosas muy lindas, pero cosas muy duras también, por ejemplo, buscar comida y esas cuestiones que me tocó. En realidad creo que terminamos buscando comida solamente porque veías todo allá, había todo cosas tiradas, ¿no? Y todas las cosas tiradas eran televisor, todo cosas que servían. Nosotros no entendíamos cómo tiraban esas cosas y agarramos y juntábamos. Fue todo muy bien. No es una crítica ya, pero me reconozco como me fui. Yo a los 3 meses, 4 meses, mi jefe allá, en la realidad de la vida, ¿no? Me regaló un BMW por mis 2 hijos. Mi jefe me regaló un BMW 320i, inyección modelo 81. Yo trabajaba en un taller de metalurgia y 3, 4 meses yo tuve que cambiar, me tuve que comprar un Civic. No, si yo no tengo mi carnet de conducir, acá yo no saqué nada, tengo que ir a la Argentina. No, pues yo quiero que me caiga bien. En realidad, yo andaba a los 4 meses que me fui acá con $50, andaba en un BMW. Y ya vinimos a los 9 meses de diciembre a comer algo en el 6. Para mí es todo un simbolismo. O sea, yo no sé si tengo mucho o poco, pero lo que tengo yo sé que me lo gané. Por ejemplo, el cargo de docente yo sé que me lo gané. Yo sé lo que me costó ser docente, venir y todo. Por eso a mí me gusta lo que yo hago. Me encanta lo que yo hago. Entonces, yo ya fui, estuve allá, vine, yo sé lo que es inmigrar. Eran otras épocas. Tengo parientes ahora que están inmigrando. Cambiaron un poco los tiempos que nosotros esperábamos en aquel entonces, 2002. Los domingos, para poder hablar por teléfono y comprábamos una tarjeta para poder hablar 10 o 15 minutos. No salía 5, Ahora tenés todo el día. Yo con mi sobrino ahora que viajó y ahora está en Sydney, son otras realidades, ¿no? Me hace videollamadas. Son tiempos distintos lo que yo digo. Pero ya siguen teniendo pleno empleo y siguen teniendo... No, yo tengo hermanos allá, al menos en la zona donde yo estaba, que en Barcelona, no. Ahora está mejor, pero hubieron antes de la pandemia inclusive, cuando fue la crisis inmobiliaria, pegó muy duro y había parte de desocupación y hay gente que no necesariamente la está pasando bien. Obviamente cualquiera que lo pase mal allá es quizás como lo estamos viviendo nosotros. Son crisis distintas, es el primer mundo, somos nosotros. Pero a alguien que le tocó ir, yo lo que le digo no es nada mejor que el lugar de uno. Eso es lo que yo siempre digo. Para mí no hay nada mejor que Argentina. Y con esto termino, como decía un amigo, el cual decía, che, ¿por qué a nosotros creemos que nos fue bien? Porque nos fue bien en la profesión, y porque no teníamos una ficha. Nosotros teníamos una sola ficha y nos tenía que ir bien. Yo no puedo permitir que este Sergio Martínez venga a mi vida y yo voy a ser desocupado. Por eso cuando yo escuchaba que ese profesor a quien amo y adoro y me dijo que iba a ser desocupado, conmigo te equivocas. Y lo que decía Marco Molero, un amigo mío, decía, acá en la Argentina cualquier cacatúa sueña con ser Gardel. Y creo que en la Argentina es así. Pero hay muchos, ¿verdad? Sí, hay mucho, pero uno quiere ser uno y uno tiene que ser feliz con eso.
O sea, yo soy muy feliz con lo que hago. Y eso a mí me llena. A mí me llena que yo llego ahora al abrazo a mi hijo me adora y me quiere, y mi mujer también. Y si alguien estuvo ayer en mi casa, espero que lo haya disfrutado, pero yo sé que lo voy a disfrutar hoy. O sea, son cosas distintas, pero a mí me llenan. O sea, no soy envidioso y hay que compartir las cosas. Nos vemos el día miércoles por Zoom y vamos a empezar delito contra la propiedad. Buen fin de semana.